Listo, estoy con ustedes. Muchísimas gracias a todos en este espacio de viernes, ya llegando a fin de semana, un gran puente para todos, para descansar también. Esta presentación realmente va a ser muy ligera en el sentido en que les voy a brindar herramientas de fácil aplicación, de implementación inmediata. Con eso quiero abrir un contexto y es el siguiente. A nivel mundial, según cifras de la OCDE, cerca del 70% existe una relación del 70% de una relación directa entre el valor hora trabajo versus las horas de trabajo por semana. Pues si hiciéramos un símil a nivel Latinoamérica, Latinoamérica va a toda marcha. Y esto lo digo precisamente por lo siguiente. Y es que si hacemos un símil entre dos países, México y Japón, donde ambos países tienen prácticamente la misma cantidad poblacional, pero hay diferencias de productividad muy importantes, según cifras de la OSD. Entonces, en México, el valor hora promedio pago está más o menos por los $20 frente a unas $41 en Japón. Y en México se trabaja semanalmente cerca de 41 horas versus unas 33 horas en Japón. Y esto precisamente existe esa relación, reitero, del 70% según sus cifras, en que lo que deben lograr las compañías, los países como tal, es lograr encaminar sus esfuerzos, que tenemos un gran reto al frente, todas las compañías, para lograr cada vez más generar muchísimo más productividad. Entonces, si colocamos un caso donde tenemos dos compañías, una mexicana y una japonesa, de un producto, el producto es de la misma calidad ambos, pero digamos si yo soy el cliente y les digo yo necesito este producto, en México me dicen se lo entrego en 6 semanas y en Japón me dicen se lo entrego en 2 semanas y ambos son de la misma calidad, con seguridad vamos a escoger al más rápido. Entonces, hoy en día, una variable que definitivamente nos está definiendo en todo el mercado en cuanto a competitividad es la rapidez y la agilidad en la cual nos desempeñamos en nuestros sectores. Entonces, cuando hablamos de productividad, voy a introducir también este tema referente a las normas ISO. Resulta que a nivel Suramérica, Brasil cuenta con cerca de 19.000 empresas que están certificadas en ISO 9000. Colombia tiene cerca de 11.000 compañías certificadas en ISO 9000 y México 7.500. Si hacemos esta analogía con países, digamos, muy posicionados a nivel de la OCDE, Francia tiene cerca de 22.000 empresas certificadas, Estados Unidos con 21.000 y Japón cerca de 33.000. Hay algunos países que, al ser de la OCDE, que están muy bien categorizados a nivel de productividad, mucho de esto también tiene que ver con el impulso de que los países estén certificados también en una ISO. Pero la ISO sola no funciona solamente si no tenemos herramientas, metodologías que nos permitan dentro de nuestra organización generar esas efectividades y ese nivel de productividad que quisiéramos llegar para lograr cada vez muchísimo más negocios. ¿Cuántos de ustedes aquí presentes no han perdido un negocio porque de pronto nuestros procesos son lentos? Yo los he perdido en el sentido que cuando de pronto a veces me piden una cotización, hubo un momento en que nuestro proceso de cotización normalmente nos llevaba 3 horas hacer una cotización en nuestra firma. Y nosotros hicimos un análisis en función de competencia directa e indirecta y nos dábamos cuenta que casi que todas estábamos por el mismo rango, pero habían unas compañías que lograban hacerlo incluso en 10 minutos. Y decíamos, ¿cómo podríamos algo tan complejo como puede ser un proyecto que no es nada estándar, podríamos aterrizar una cotización en un tiempo de 5 a 10 minutos? Y lo importante de esto es que lo primero que debemos insertarnos en nuestra mente es que sí es posible. Y lo mejor que podemos decirnos es preguntarnos, listo, voy a tener un problema y al frente de ese problema voy a tener no solamente una solución, ni dos, sino pensemos, y esto es un ejercicio que realmente hacemos mucho en la firma, es
piense ojalá en 100 soluciones y escribámoslas. Hagan ese ejercicio, es un primer ejercicio que los invito a que realicen. Si tienen un problema, el ejercicio digamos que la metodología se llama Ábrete a 100, le decimos nosotros, donde ustedes coloquen un problema y al frente de ese problema traten de dar 100 soluciones. Uno normalmente como a la séptima uno dice, no, pero ya cuál solución. Pero en la medida que uno va haciendo más consciente de este tipo de ejercicios, uno incluso termina llegando a las 15, 20, y digamos en nuestro caso el mejor récord que hemos tenido para este tipo de ejercicios ha sido como unas 32 soluciones, ¿sí? Pues si logramos llegar a 100, pues de alguna manera estamos incentivando más creatividad en nuestra compañía y esto de alguna manera también va a impulsar mucho más la productividad. Entonces, ya entrando en materia y manos a la obra, les voy a hablar de dos cintas. Una que es cinturón amarillo en Lean Six Sigma, lo que es cinturón amarillo. Vamos a hablar de temas específicos en Lean, es decir, agilidad. Y Six Sigma los vamos a tocar en la parte de Green Belt, que es netamente estadístico. Pero lo que voy a profundizar, a pesar de que el tema es eh, muy, muy carnudito, las herramientas que van a tocar acá les va a servir a ustedes para de verdad lograr simplificar procesos. Entonces, iniciamos. Los principios de Lean nos hablan siempre de las tres MUS. ¿Y esas MUS qué son? Son MURI, sobrecarga, MURA, variabilidad, MUDA, desperdicio. ¿Pero qué es cada una? MURA, frente a variabilidad, control estadístico del proceso. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa donde, digamos, es un empaque de papas y la promesa de valor en el empaque son 100 gramos y resulta que, digamos, si llegamos a pesar esto, eh, puede estar, digamos, en 120 y luego hacemos otro peso de varios empaques y uno nos da 80, 95, 130, 135 y todos están por encima de 100. En ese sentido, estaríamos diciendo, estamos regalando producto. Y si estamos por debajo de la promesa de valor, que son 100, estaríamos diciendo que no le estamos entregando todo el producto al cliente. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que vamos a abrir unas papitas, por ejemplo, para hoy, para ver el partido de fútbol, y nos encontramos que es más aire que producto? Y yo sé que con seguridad a todos nos ha pasado ese tipo de cosas. Pues la variabilidad consiste en que vamos a lograr disminuir cada vez más esa brecha de variabilidad en los procesos y eso hay enfoques estadísticos que nos permiten lograrlo. La parte de desperdicio, hay desperdicios de muchos tipos. Aquí toco dos: inventario, transporte de materiales, herramientas, pero también hay desperdicio de talento y también sabemos que muchas veces hay personas que son absolutamente brillantes en nuestras compañías que no hay la posibilidad de que ellos mmm, se les abra el camino para que puedan seguir explotando cada vez más su talento y están subvalorados. Eso también es un tipo de desperdicio y también es importante identificarlo porque el primer paso que uno debe tener en cuenta es generar la conciencia de que hay algo que se puede mejorar. Y ese tipo de desperdicio, sobre todo en talento, enfocándolo bien, logra generar creatividad, productividad y muchísimos beneficios para la compañía. Muri, el tema de sobrecarga, sobrecarga a los trabajadores, exigir por encima de los límites del trabajador. El tema de sobrecarga a máquinas, sobrecarga al equipo de trabajo, sobrecarga en sistemas, en procesos. Esto se ve bastante y lo que sucede es que los procesos comienzan a caerse porque se comienza incluso a sobredimensionar, incluso en plena pandemia está sucediendo, en que al comienzo muchos de nosotros creo que no dormíamos. Había el ejercicio en que teníamos en nuestra mente que podíamos terminar nuestro día a las 5 y salíamos de la oficina a las 5 y mientras nos desplazamos a nuestros hogares y todo esto podían llegar a ser las 7 de la noche y cuando terminábamos nuestra jornada a las 5 decíamos, bueno, ¿y ahora qué? Y nos colocábamos a trabajar y eso era algo que muchos psicólogos venían diciendo que esto se generaba es a través de esa falta de espacialidad
de cómo podíamos aprovechar el tiempo y todos resultábamos trabajando más, más y más. Entonces, esto lo que generaba, de alguna manera, es sobrecargar al trabajador y también los niveles de productividad disminuían bastante. Entonces, precisamente todas metodologías o estos tres enfoques, todo esto lo debemos orientar definitivamente a la satisfacción del cliente. Sin clientes no hay compañía, así de sencillo. Si no hay clientes en nuestras compañías, no hay quien nos pague nuestros servicios, no hay cómo pagar nóminas si no tenemos clientes. Y este principio es importantísimo tocarlo en nuestros equipos de trabajo porque hagan el siguiente ejercicio. Pregúntenle a sus trabajadores, a su equipo de trabajo, quién es su jefe. Y con seguridad van a decir, no, pues el gerente, el director. Y si alguien llega a tener la fortuna de que alguien diga que nuestro jefe es el cliente, o sea, creería y los felicitaría, que es una compañía totalmente orientada al servicio al cliente. Definitivamente la satisfacción del cliente debe ser el eje de cualquier metodología para generar productividad a conveniencia del cliente y no a conveniencia directamente de los procesos de la compañía. Entonces, hay un modelo o una metodología que se llama Kano y ese es el primer instrumento que les voy a entregar. Entonces, esa metodología hace esta pregunta. ¿Cuál es su nivel de satisfacción si el producto o servicio tiene este atributo? Entonces, digamos un celular. ¿Cuál es su nivel de satisfacción si este celular tiene el plug para colocar los audífonos? Entonces uno dice, satisfecho, neutral, no me preocupa, insatisfecho. Pues yo estaría satisfecho si lo tiene, ¿sí? Ahora la contrapregunta vendría siendo, ¿cuál es su nivel de satisfacción si el celular no tiene este atributo? O sea, si no tiene el plug. Entonces yo diría, no, insatisfecho. Pues, ¿cómo va a tener un celular que no pueda escuchar, digamos, una llamada, la música que yo normalmente escucho? Entonces, esta metodología, si ustedes tienen eh, la posibilidad o ya tienen definido ciertos atributos que definen muy bien su producto o su servicio, háganse esta pregunta y pregúntensela de vez en cuando a los clientes, precisamente para perfilar si definitivamente esos atributos que ustedes tienen identificados realmente son apreciables y valorables para el cliente. Aquí puede suceder algo y es muy riesgoso, y es lo siguiente. Por ejemplo, muchas veces hemos ido al restaurante, por ejemplo, aquí en Bogotá, cuando estamos en un restaurante, estamos en los restaurantes como más de oficina, diría yo. Normalmente cuando uno está pagando, le ofrecen a uno siempre el dulcecito, ¿sí? Cuando uno le entregan el dulcecito la primera vez, uno dice, qué interés, qué rico que me den un dulcecito. No lo pagué, pero qué buen servicio y como que la percepción de calidad mejora muchísimo. Pero ¿qué sucede el día que no lo entregan? El día que no lo entregan, la percepción de calidad de ese restaurante disminuye. Y eso quiere decir que de alguna manera ese atributo de calidad que en su inicio se le daba a los clientes como una oferta de valor, se volvió prácticamente un básico del servicio para ese restaurante. Y cuando nosotros identificamos a través de metodología Kano que hay ciertas características a nivel de servicio y a nivel de producto que de pronto se dejaron de hacer y eran apreciables por el cliente, es importante tomar acción y ver de qué manera se puedan recuperar las mismas. Entonces, ¿qué tal? Esta es la primera herramienta que les entrego, modelo Cano para que lo tengan. ¿Listo? Entonces, sencillo. Preguntamos, ¿cuál es su nivel de satisfacción si el producto o servicio tiene este atributo? Y la contrapregunta, ¿cuál es su nivel de satisfacción si el producto o servicio no tiene este atributo? ¿Vale? Listo. Entonces, si ustedes ingresan a nuestra página, pueden encontrar una sección que es de recursos. En la sección de recursos ustedes pueden descargar esta plantilla y muchísimas más plantillas de diferentes temas. Pero a nivel de Lean, ustedes pueden escribir en la parte de escribe aquí la palabra clave, ustedes pueden encontrar muchísimo material que incluso lo voy a hablar hoy, pueden descargar ese material. Otra metodología, otro instrumento
es algo que se utiliza bastante o que se perfeccionó bastante en temas de, sobre todo de carreras. Si ustedes son como yo cuando estaba Juan Pablo Montoya corriendo, una parada en pits podía fácilmente durar 17 minutos. Si no estoy mal, hoy en día el récord mundial está casi que en menos de 2 segundos. Y esto ha sucedido precisamente por una metodología llamada el SMED. Y el SMED básicamente lo que refiere son cambios rápidos. Entonces, ¿cómo lo podríamos aterrizar a nuestros contextos? Básicamente, ustedes van a coger las actividades que componen un proceso, ¿listo? Pues van a decir, yo voy a fabricar un jugo. Entonces, el jugo es corte de las naranjas, el despulpe, lo llevo a empaquetado, luego, digamos, control de calidad y después logística, digamos. ¿Listo? Lo importante en cada una de estas etapas es que tengamos claridad de que debemos hacer medición y tener también la claridad de cuáles de estos elementos generan valor y cuáles no generan valor de cara al cliente. Entonces, cuando hacemos un mapa, podemos ver un esquema de semaforización como el que están viendo. Digamos que las actividades que están muy rojas son las primeras que debemos atacar y ver hasta qué punto podemos lograr que esas actividades se puedan simplificar. Y acá, absolutamente, podemos tener todo el ejercicio de creatividad posible para identificar, hay un ejercicio que nosotros hacemos mucho, y es que reunimos al equipo de trabajo directamente involucrado en la actividad que estemos midiendo y les preguntamos puntualmente a ustedes qué le mejorarían al producto o al mismo proceso. Y salen muchas ideas, pero también se pueden encontrar ustedes que hay mucha resistencia. La resistencia tiene un, 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 un componente que hace poco escuché a un neurocientífico bien interesante y es que el cerebro nuestro está acostumbrado a ahorrar energía. Y al ahorrar energía, por eso mismo existe tanta complicación, aversión al cambio, porque es que generar cambios implica más energía, más esfuerzo, muchísima más actividad. Entonces, esta metodología de SMED nos va a ayudar a visualizar cómo se encuentra el estado de nuestros procesos. Si nunca lo habían realizado de esta manera, es una muy buena herramienta para que ustedes puedan medir o identificar cuáles son esas actividades que pueden ser susceptibles a mejora. ¿Listo? Otra metodología, o bueno, más que una metodología, es una forma de pensamiento y son los pokayokes. Los pokayokes es a prueba de errores. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esta imagen de este plug. Si nosotros vamos a viajar a otro país y nosotros nos vamos con nuestro adaptador y lo tratamos de conectar en otro país, con seguridad de pronto no conecta. Y esa conexión, pues nos está diciendo, oye, pues su adaptador no sirve para este plug o este enchufe. Entonces, lo que nos orienta es a pensar de qué manera podemos lograr que nuestros procesos tengan una identificación muy sencilla para que de alguna manera no se equivoquemos. Entonces, por ejemplo, el adaptador de la USB de sus computadores es un Pocayoke, el plug del celular para conectar los audífonos es un Pocayoke. Si ustedes están manejando mucho información a través de Excel, cuando uno hace formulaciones que de pronto hayan inconsistencias, uno hace formulación para decir, ojo aquí, o coloca uno semaforización, esos son pokayokes. Entonces, el pokayoke es una forma de pensamiento de lograr de que la forma más sencilla de nuestro proceso pueda generar algún tipo de alarma para decirnos que no vamos bien, no estamos haciendo las cosas de manera adecuada, ¿vale? El siguiente es Andon, que es control visual. El control visual lo vemos en todo lado. En esta imagen, por ejemplo, vemos la cebra de esta calle, de esta avenida. ¿Y qué nos dice la cebra? La cebra lo que nos dice es, usted puede caminar por ahí tranquilo. O bueno, no sé qué tan tranquilo en esta avenida, pero sabemos que donde haya cebra podemos caminar tranquilos porque de alguna manera hay unos vehículos que deben hacer un pare y las personas pueden caminar de manera. Entonces, hagamos unos ejemplos de lo que sería un ejercicio andon.
Un semáforo nos está dando información los diferentes colores. Rojo pare, verde avance, amarillo vaya parando, no es que acelere para poder pasar. Otros, este es nuevo, el de inspección biosegura obligatoria, o sea, le debemos tomar sí o sí la temperatura. Si usted ve esta imagen, está diciendo, por favor, use casco y también audífonos. Atención, hay obras en la vía y peligro, peligro. Y con seguridad cada uno de nosotros lo identificamos. Cada vez que vemos esto nos da una información, así no haya texto necesariamente. Y si es necesario complementarlo con texto, es súper importante. Entonces, por ejemplo, les voy a colocar un caso que en alguna compañía implementamos, sobre todo en temas logísticos, una bodega gigantesca donde más o menos habían unas 5.000 referencias de producto. Entonces, la estantería era más o menos como 3 pisos hacia arriba. Y en ese sentido, lograr ubicar un producto en principio no estaba bien organizado. Entonces comenzamos a categorizar por familia de productos y pues efectivamente logramos generar un orden importante a nivel visualización y también de ubicación de esos productos. Entonces, ¿qué se lograba? Para este caso que les comento, logramos disminuir la búsqueda de producto. Búsqueda de producto es una actividad que definitivamente no genera valor. Entonces, esa búsqueda de producto está cercana a los 15 minutos, búsqueda de producto, muchísimo tiempo. Logramos reducirla más o menos a 6 minutos, una búsqueda importante, pero esos 6 minutos ya vinculan actividades que pueden seguir siendo simplificables, pero cada vez más se va volviendo más retante el hecho de poder simplificar, porque esos 6 minutos, por ejemplo, implicaban el manejo del montacargas, mientras subía a la plataforma el montacargas, ubicar el producto. Hay muchas cosas ahí que no generan valor, pero son requeridas dentro del proceso y definitivamente para lograr mejorar eso, pues voy a caricaturizar la cosa. Se necesitan unas escaleras eléctricas para disminuir de 5 minutos a 40 segundos. Entonces siempre van a haber más retos, pero cada vez que uno quiere simplificar algo, las inversiones seguramente van a incrementar para que lo tengamos presente. Otra metodología que es muy similar a SMED, pero digamos con un tratamiento diferente, un poco más de componente de procesos, el Value Stream Map. El Value Stream Map, ¿qué nos dice? El Value Stream Map nos dice que hay un grupo de procesos, ¿bien? Donde la línea que ustedes ven por encima, que es de 10 minutos, todas en 10 minutos, digamos que esto es un proceso. Cada proceso, o sea, cada cajita, digamos, tiene un valor agregado de 10 minutos. Y las líneas que ven en grisecito de bajito, estas, son las actividades que definitivamente no generan valor, ¿sí? Esta línea que ustedes ven puede ser recta, o sea, no necesariamente es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, sino puede ser toda una línea recta o una línea recta y después hay un declive, eso puede funcionar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Para este ejemplo en lo particular, decimos que hay cerca de 40 minutos que genera valor ese proceso frente a 23 minutos, que son los que estábamos identificando aquí abajito, que no generan valor. Si hacemos una relación de valor de generación de valor agregado, estamos diciendo para este proceso puntual se está generando 63% valor hacia el cliente. Entonces, si estamos en 63, decimos, Dios, ¿cómo logramos al menos llegar a un nivel de 70? Entonces, comencemos a identificar, o ya tenemos identificados los procesos que más afectación le generan a la experiencia del cliente y cómo vamos a centrarnos en esos puntos para generar mejoras efectivas. ¿Listo? Lo podemos hacer con los instrumentos de antes, un Pocayoke, un Andon, un SMED, con análisis de procesos. ¿Listo? Bien, entonces esos instrumentos son la composición Lean, que es agilidad. Ahora, a nivel de perfilación, de metodología, de mejoramiento de procesos, está la parte Six Sigma, que es un componente un poco ya más estadístico, pero también hay unos planteamientos cualitativos que nos generan valor. Entonces, para ser claros, Lean es agilidad, Six Sigma
es calidad. Entonces, si alguno de ustedes dice, yo quiero certificarme en Lean Six Sigma, tengan presente los cinturones amarillos, ustedes van a capacitarse en Lean. Y la parte de Green Belt es Six Sigma. Pero si le dicen certifíquese en Lean Six Sigma, es que ustedes van a ver la metodología Lean y van a ver la metodología Six Sigma. ¿Listo? Que también con el mayor de los gustos nosotros la manejamos y la podemos certificar a nivel internacional. Entonces, la metodología Lean Six Sigma se dan varias etapas. La primera es definir. ¿Qué vamos a definir? Entonces, vamos a definir un proyecto, vamos a definir que vamos a mejorar algo dentro de la compañía y ese algo se puede hacer a través de con seguridad muchos lo podemos conocer, el famoso diagrama de Gantt, lo podemos pintar precisamente para tener una representación esquemática de cómo se podría comportar ese proyecto. Entonces, por ejemplo, acá decimos 30 días en la etapa de definir, la siguiente etapa es medir, analizar, mejorar y controlar. Es la metodología de Mike, que se utiliza normalmente en componentes de mejoramiento de proceso en Six Sigma. Entonces, cuando estamos definiendo, pues les muestro un caso que nosotros normalmente manejamos, así nosotros mapeamos procesos. Muchas veces los diagramas nos gusta a nosotros en lo particular, que muchas veces, por ejemplo, vemos en algunos flujogramas que dicen hacer el registro, por decir algo, hacer el registro en la RL X, ¿sí? Debe llamar al proveedor, pero realmente cuando uno dice hacer el registro, uno dice, venga, ¿y como por dónde me meto? ¿Debo meterme a la página de la RL? ¿Debo darle clic en dónde? Entonces, esto es un error muy recurrente que nosotros vemos en las compañías al ver cómo documentan procesos. ¿Es bonito el flujograma? Sí, pero la especificidad para gestión del conocimiento y que haya adherencia, de realmente saber qué es lo que deben hacer, los flujogramas a veces no ayudan tanto. Yo diría, los flujogramas son bonitos precisamente para una presentación muy estratégica de cómo se comporta un proceso, pero si la idea es de verdad que la persona aprenda sobre lo que debe desempeñarse, puede ser procedimientos escritos, como lo puede sugerir una ISO, o ustedes como quieran. O sea, para esto hay creatividad, no hay metodologías específicas. Nosotros nos gusta esta. Esto, la verdad, nunca, no, es una metodología muy propia nuestra. Los colores son áreas, áreas de trabajo. Las flechitas rojas son como imágenes que denotamos qué es lo que debería verse en ese momento de ese proceso. Y pues básicamente cuando nos piden a nosotros, oiga, ¿cómo es todo el proceso? Decimos, mira, imprimimos esto, sale un plotter grandísimo y así se comporta el proceso. Entonces miremos en qué etapas del proceso podemos identificar que se pueden hacer y generar mejoras. La siguiente etapa de la metodología es medir. Entonces, ¿cómo podríamos medir? Hay muchas formas de medición. Entonces, hay algo que es importante tener en cuenta dentro de la medición y es lo que es la precisión y lo que es la exactitud. ¿Listo? Entonces, ¿qué es precisión y exactitud? Entonces, imaginémonos que somos los pilotos y copilotos de este avión y nuestra meta realmente es aterrizar en esa pista. ¿Sí? Entonces, pueden haber parámetros que son exactos, pero no precisos. ¿Cómo se vería eso? Se vería de esta manera. O sea, exacto porque estamos aterrizando en la pista, pero no somos precisos. Entonces, imagínense un escenario en que, digamos que una aerolínea les dice, ustedes tienen la posibilidad de escoger a su piloto. Escojan al piloto con el que deseen viajar. La experiencia de exactitud y precisión de cada uno de ellos se comporta de esta manera. Entonces, cuando vemos decimos, uy, este loco como que le falta aprender, ¿no? Bueno, hay otra que es ser preciso y no exacto. Es decir, nos podemos aterrizar en un mismo lado, pero fíjate dónde estamos aterrizando. Estamos casi que al límite de donde deberíamos ni pisar. Entonces, imagínate que otro piloto te dice, esa es la forma en que aterriza ese piloto. Otro piloto no es ni preciso ni exacto.
Entonces aterriza de esta manera, donde quiere. Incluso atropella a la vaquita que puede estar por ahí. Y en ese sentido, con seguridad diríamos, yo con seguridad no viajaría con ese piloto. Y hay una que es preciso y es exacto, y es que aterriza perfectamente sobre la pista y está centradito. O sea, tenemos la plena seguridad de que es un piloto con muy buenas características. Entonces, una forma de medición o un criterio que podemos tener de medición es que hay dos componentes, la precisión y la exactitud. Estamos con un piloto que es preciso y exacto. Y ese piloto nos dice, o podemos, cuando nos dan la posibilidad de, digamos, escoger a ese piloto, nos dicen, él aterriza de esta manera, con seguridad sentimos muchísimo más confianza. Entonces, cuando hablemos de temas de medición, es importante tener en cuenta los criterios de qué es ser preciso en el proceso que ustedes van a medir y qué es ser exacto en el proceso que ustedes van a medir. Entonces les decía que hay una metodología que apoya mucho los factores de medición, se llama Gauge R&R. Y esta metodología, importante, pues la puedan consultar, infortunadamente es un poco más robusta en términos estadísticos, no la tengo en esta presentación, pero para que la lean y la consulten, con seguridad les va a generar muchísimo valor. Se llama Gauge R&R. ¿Listo? Bien. Factor de análisis. Entonces, por ejemplo, si todos los que estamos en esta sala nos formáramos en línea recta, así como en la isla de Pascua, con seguridad van a haber unas personas que son muy altas y van a haber unas personas que son muy bajitas. Entonces, esto lo que denota es que si cogiéramos la altura, nuestra estatura, perdón, y la aterrizáramos en unos datos estadísticos, con seguridad se podría comportar de esta manera. Esto es lo que normalmente conocemos como la campana de Gauss o la curva normal. ¿Listo? Donde cada uno de los límites al lado izquierdo, y voy a hablar en términos estadísticos, ¿vale? Los que están muy a la izquierda, o sea, las personas que son muy bajitas, no son normales. Y los que están a la derecha tampoco son normales. Entonces, si todos nosotros compilamos esa data y decimos, oiga, el promedio de estatura, bueno, evidentemente en Colombia no es 2 metros, es como de 1,65 de pronto, por ahí más o menos. En ese orden de ideas, estaríamos diciendo, oye, incluso la estatura, cada uno de nosotros la podemos parametrizar como un ejercicio estadístico y podríamos decir que las personas que son muy altas y que son muy bajitas están fuera de los parámetros normales de estatura. ¿Listo? Entonces, en estadística hay diferentes tipos de distribuciones. La primera, la distribución normal, hay unas que son un poquito más acotadas. Estas que son un poquito más acotadas me gustan porque hay como mayor, perdón, no me gustan tanto porque no dan tanto margen de maniobra al error. Las que están muy tiradas a la derecha, puede suceder que, por ejemplo, un caso que tuvimos hace poco con un laboratorio dental, el mayor dolor de cabeza de nuestro cliente era, oiga, no entregamos nunca a tiempo, o sea, nunca entregamos a tiempo un trabajo de laboratorio. Entonces, adivinen qué hicimos. Aplicamos, en ese caso real, aplicamos SMED y aplicamos, ¿y cuál fue la otra? SMED, no, aplicamos SMED, ya me acordé. Aplicamos únicamente SMED, identificar cuáles son las actividades que no generan valor y lo mapeamos a través del Value Stream Map. Entonces, cuando cogimos fecha de solicitud del cliente versus fecha de entrega de los últimos históricos, en primera instancia, me devuelvo un poco, esta compañía no tenía base de datos, o sea, llamaban, anotaban en un cuadernito y punto. Entonces dijimos, bueno, no es necesario que usted compre un software robusto, de hecho, una herramienta tan simple como puede ser un Access o hasta el mismo Excel, le puede ayudar al menos para registrar información y que la pueda analizar.
no necesita un mega software. Entonces, comenzamos a lograr esa cultura de medición en que los registros deben hacerse, definimos un proceso para que existan los registros digitales y tuviéramos la fecha en que se pedía versus la fecha en que era entregada. Cuando medíamos eso, todos los pedidos se entregaban, si la promesa de valor eran 4 días, se entregaban a 8 o 9 días. 8 o 9 días. Entonces la curva siempre estaba tirada hacia la derecha. ¿Listo? Para tocar un caso aterrizado. Y hay muchas gráficas también que te pueden estar tiradas a la izquierda. Cuando generamos la mejora, si la promesa de valor era no superior a 5 días, entonces todos los pedidos debían estar entregados entre 1, 2, 3 y máximo 4 y máximo 5 días. ¿Sí? La curva de esas distribuciones y de esas entregas logró simplificar y claramente mejorar muchísimo la experiencia del cliente, porque pues, era un laboratorio dental, entonces ¿cuántos de nosotros tuvimos brackets y estuvimos esperando los retenedores, no los entregaban, entonces generaba molestia, porque pues, los tratamientos en salud muchas veces son incómodos para todos. En lo particular, yo tuve brackets y no me gustaba estar yendo a todo momento eh, a citas de odontología. Parecía súper tedioso. Entonces, si visualizamos hacia qué lado nuestros datos responderían de mejor manera a esa satisfacción al cliente, eso es lo que nos debe importar. ¿Listo? Hacia qué lado queremos ver los datos. Entonces, por ejemplo, tenemos un garaje que mide 2 metros y nuestro vehículo, este es mi carro, bueno, mide 1,8. Pero ¿qué pasaría si quisiera estacionar otro carro de 1,8 en ese garaje? Seguramente sería muy complicado. Tratar de parquear eso con esos, ¿cuánto? 20 centímetros de diferencia para no rayar el otro es muy complejo. Esto lo digo precisamente porque cuando estamos viendo estadística como lo estábamos viendo aquí en nuestras distribuciones normales, con seguridad lo que más buscaríamos a nivel de nuestros procesos es que las curvas sean muchísimo más amplias. Ya detallo esto con un caso real, en el que buscaríamos que nuestro garaje claramente se ampliara más, para este caso de 2,5 y con mucho más facilidad vamos a poder parquear ese carrito ahí. ¿Sí? Entonces, para un caso práctico, si digamos ese caso que les estaba comentando del laboratorio dental, el caso era más o menos que un 80% de esos pedidos era entregado entre 1 y 3 días. Entonces tenía 4 y 5 días de margen para poder entregar. Eso me amplía un poco más mi garaje, ¿sí? Pero si yo tuviese mi garaje con 2 metros y yo tuviera que todos el 80 o 90% de los pedidos se están entregando en 4 días o en 5 días exactos, pues va a haber muy poco margen de maniobra en el eventual caso de que pueda haber un inconveniente. Y un inconveniente en este tipo de industria era que el laboratorista se enfermara, que la máquina se dañara, que el proveedor no entregó materiales y eso nos va a perjudicar bastante en el momento de experiencia del cliente. Entonces, pensemos en ampliar nuestro garaje, ¿listo? En los procesos, ¿listo? La cuarta etapa es análisis. El análisis es muy importante, ya con todo lo que hemos venido construyendo a nivel de definición, de medición, pues entonces comencemos a generar los análisis propios de ese proceso para mirar en dónde podemos enfocarnos precisamente con esa data que hemos capturado. ¿Listo? Los temas de mejora, voy a hacer el siguiente caso. Entonces, por ejemplo, tengo un producto que es este avioncito. Entonces, ese avioncito tiene 3 características: el largo, el ancho y el peso del papel. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un experimento. Tenemos nuestra tabla de medición que es ancho, largo, peso, medición y la distancia. ¿Qué queremos medir acá? El tiempo de vuelo o la distancia más bien, la distancia que recorre ese avioncito que yo elaboré. Entonces, tengo mi primer avioncito y ese avioncito tiene estas características. Tiene 5 centímetros de ancho, de largo tiene 10 centímetros, de peso tiene 2 gramos. Es mi primera medición y voló 2 métricos.
Tengo otro avioncito con diferentes características que me lograron una distancia de 3 metros. Y así varios avioncitos. Entonces, este me alcanzó 15 metros, este me alcanzó 14 metros, este con diferentes características de ancho, largo y peso, también tuvo un desempeño de 15 metros de vuelo. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos data de diferentes componentes, que pueden ser incluso los críticos de identificados en el modelo Kano, ¿sí? Para este caso decimos que son tres variables, el ancho, el largo y el peso, y la variable que queremos medir es la distancia de vuelo de estos avioncitos. Entonces, hay una herramienta que les recomiendo bastante, o nosotros usamos bastante, es esta, es Minitab. En Minitab ya copié los datos que estábamos haciendo acá, y lo que vamos a hacer es identificar cuál de estas variables es la que mayor afectación o variabilidad al resultado es identificable. Entonces, por ejemplo, yo hice un avioncito acá con papel, con cartulina, otro con cartón. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer el análisis del experimento. Entonces, ingresamos los datos, estos son mis factores, las tres variables, y la respuesta es la distancia, que ya la medimos. Pues acá está bien. Mira las gráficas, yo quiero un diagrama de Pareto, me gusta mucho el Pareto, y grafícame mis cuatro resultados ahí, listo. Esto es, entonces fíjate, acá lo que nos dice esta gráfica de efectos de Pareto es que la variable C, que es el ancho, es la variable que mayor variabilidad le ocasiona a los tiempos de vuelo. ¿Saben cuando hacemos este taller en vivo? Cogemos en papel y lo pueden hacer en sus empresas. Cojan papel, cartulina, cartón incluso, y hagan cada uno de ellos unos aviones. ¿Listo? Definan unos criterios de largo, ancho, de largo, de ancho y de peso. En ese sentido, la respuesta más recurrente que recibimos en este taller es que la variable que más afectación le genera al tiempo de vuelo es el peso del material por el que está hecho el avioncito. Porque el mío es de cartón, porque el mío es de cartolina. No, claro, es que el de él voló más porque era en papel liviano y no es cierto. ¿Saben por qué no es cierto? Porque todos los días de nuestra vida, siempre, siempre, vamos a ver aviones volando de toneladas por encima nuestro. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es este mensaje que les quiero dejar acá? Muchas veces el criterio de pronto subjetivo nos puede indicar que una decisión puede darse en cierta variable, pero siempre, 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 aquí estamos personas interesadas en mejorar procesos, los que estamos acá, y si estamos interesados en mejorar procesos es porque estamos abiertos a las técnicas, herramientas, estadísticas, sobre todo también, para mejorar el desempeño de los procesos. Y con estadística podemos identificar que muchas veces las variables que se creen que pueden ser la afectadora a un resultado, les digo, muchas veces no lo es. No lo es y preferiblemente siempre hay que hacer criterio estadístico para definir cuáles son esas variables. Y por último, estamos en la etapa de control. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar en controlar? Por ejemplo, una línea de cervecita. Podemos utilizar los gráficos de control. Entonces, aquí vemos unos puntos que nos dicen más o menos cuál es la cantidad de cerveza que hay en cada una de estas botellas. Bien. Entonces, todas esas líneas que están por encima, o esos punticos que están por encima de esta línea roja de los 75, nos indican que estamos regalando, como hacía el ejemplo de los paquetes de papitas, estamos regalando producto. Si estamos por debajo de esa línea de especificación,
que podría ser la oferta, la oferta de valor al cliente, estaríamos no entregándole todo el producto al cliente, estaríamos expuestos a riesgos de demandas, de quejas, que muchas veces se puede ver este tema. Entonces, los gráficos de control está, digamos que el corazón de esto está en identificar cuáles son los límites superiores de control de ese proceso, cuáles son los límites inferiores de especificación de ese proceso para que podamos identificar dónde podemos mejorar. Entonces, para unos casos muy puntuales, estas herramientas, hicimos una compilación de los proyectos que hemos trabajado y hemos generado ahorros por cerca de $50,000 en temas de fraude. ¿Saben por qué fraude? Porque cuando uno hace un Value Stream Map, por ejemplo, un caso, se los comento, eh, es una compañía donde tiene varias clínicas, varios puntos de atención, y estas clínicas tenían un tema particular y era que el registro de la facturación se hacía a través de un software, bueno, normal, pero en ese Value Stream Map nos dábamos cuenta que cuando analizamos el proceso de contabilidad, no habían, bueno, identificamos de entre los registros estos bancarios que había un cliente o en una tarjeta de crédito que siempre pagaba, o sea, hacía compras todos los días. Y nosotros decíamos, oye, ¿ese cliente quién será? Resulta que ese cliente era una auxiliar pues, de recepción que hacía los pagos propios con su tarjeta crédito y recibía en efectivo un dinero al cliente. Infortunadamente el software estaba abierto para modificar facturas. Entonces se prestaba todo el fraude del mundo, pero eso no podría haberse identificado tan sencillo si no hubiésemos mapeado como tal los procesos. A nivel de servicio, eh, para una compañía en manejo de stocks, hay ciertos materiales que deben manejarse y gestionarse a través de las fichas técnicas de especificación con temperatura y humedad. Y muchas compañías no lo controlan. Y cuando mirábamos para el caso que tengo en mente, cerca del 60% de los materiales estaban fuera de las especificaciones. Lo hicimos por gráficos de control. Entonces, cuando le preguntamos al proveedor, ¿qué pasa si este material que debería estar a 6 está a 16? Decía, no, pues pierde toda composición de adherencia, la pintura se le va a caer. Y eso era lo más recurrente que sucedía a nivel de quejas de los clientes de esa empresa por temas de pintura. Entonces, todos estos elementos van a lograr que redundar en muchísimo más satisfacción al cliente, en mostrar mayor profesionalismo, y que vamos a tener compañías muy orientadas a temas de productividad y con seguridad cada vez vamos a ser muchísimo más referidos hacia otros clientes. Entonces, hoy en día, las compañías grandes no son las que hoy se ganan el mercado, sino son las más rápidas. Muchísimas gracias a todos. Estoy abierto totalmente a las preguntas que podamos tener. Muchas gracias, Fabián, por tu presentación. Todo muy claro. Pues bueno, este es un buen momento por si alguien quiere realizar alguna pregunta. La verdad, no tenemos ninguna por ahora. Son las preguntas más recurrentes que recibo en esto. Si realmente cuando uno va a generar simplificación de actividades, este tipo de resultados le pega directamente al estado de resultados. Es una de las preguntas más recurrentes. La respuesta es depende del proyecto. Por ejemplo, o sea, si tu compañía depende mucho, digamos, de la prontitud, por ejemplo, una compañía de despachos, como el ejemplo que inicialmente decíamos, oiga, uno me lo entrega a 6 semanas y otro a 2, efectivamente te va a pegar mucho al estado de resultados. Pero habrán otros casos que de pronto habrá que analizar muy bien el proceso. Hay actividades que no generan valor, pero son requeridas. Es decir, una máquina que deba estar apagada no sé, digamos 10 horas,
o que si vamos a ejecutar un proceso por nuestros computadores y vamos a gestionar una base de datos en Excel y cuando le ejecutamos el computador se traba porque tiene que estar trabajando cerca de 15 horas, a pesar de que no es una actividad que genere mucho valor, pues porque se demora mucho pensando, hay unas que no generan valor, pero son requeridas dentro del proceso. Entonces, habría que, digamos que la respuesta está abierta, depende del tipo de industria. Y hay otra pregunta muy recurrente que nos hacen y es si efectivamente la preocupación de las compañías debe redundar en realmente en mejorar productividad. Y esto lo digo por lo siguiente. Hay países nórdicos que están muy bien posicionados a nivel de la OCDE, por ejemplo, Luxemburgo, Irlanda, trabajan cerca de menos de 30 horas a la semana y el valor hora promedio pago allá está por los 98, $95. Es muy diferente a lo que vimos en Francia, Estados Unidos y Japón. Y son incluso países que tienen menos de 1.000 empresas certificadas en ISO, pero eso también sucede por muchos factores de incluso poblacionales de los mismos países. Es una variable que está entre, si uno lo analiza a nivel estadístico, son variables que están como que entre sí generan afectación y no generan. O sea, mi respuesta sería, yo sí creo que genera un poco de afectación el nivel poblacional. Pero lo que sí es muy claro es que las compañías que son muchísimo más ágiles, independientemente de estos casos como atípicos como los que les comento, si uno tiene enfrente la oportunidad de cerrar un negocio más rápido, pues con muchísimo más razón eh, nos vamos a ganar ese negocio, vamos a ser más vistosos en el mercado. Súper, gracias. Hacían dos preguntas más enfocadas como en la certificación y es que cómo se pueden certificar y si tienes una idea de los costos. Certificación en Lean Six Sigma. Sí, Ok, entonces les comento. En lo particular, a nivel, hay diferentes modalidades. ¿Listo? Quiero ser muy claro entonces con esto para que lo tengan muy claro. Lo que es Lean, que es Yellow Belt, ahí ustedes solamente van a poder ver temas de agilidad, que es SMED, Kaizen, 5S, las herramientas que vimos hoy incluso. Normalmente son 40 horas y la forma de lograr una certificación a nivel internacional en este plano se dan dos etapas. La primera etapa es que efectivamente apruebes un examen por encima del 90%, y la otra es que puedas presentar un proyecto aterrizado y real que genere ahorros cercanos a los $25,000 a nivel de cinturón amarillo, 50,000 para nivel cinturón verde y para nivel black belt debes presentar un proyecto de $100,000. Entonces, cuando uno quiere ser black belt, uno debe pasar por cinturón amarillo, cinturón verde y cinturón negro. Porque el black belt lo que te va a orientar es darte más herramientas para mejoramiento de Lean Six Sigma. Hay preguntas que nos hacen que dice, ¿yo puedo tomar el green belt sin poder tomar el cinturón amarillo? La respuesta es sí. Lo único que no podrían hacer es tomar black belt sin haber estudiado cinturón amarillo y cinturón verde. Ahora de precios. Depende de la modalidad como quieran estudiar. Nosotros manejamos dos. Una que es presencial en vivo por internet y otra que ya están los contenidos online preestablecidos con dinámicas, tutoriales para poder ir avanzando al ritmo de ustedes. Las dos son iguales de válidas. Muchas personas optan por la presencial en vivo, precisamente por el networking que se puede generar, porque manejamos gente a nivel toda la TAM. Manejamos gente de México, sobre todo de Costa Rica, Honduras, aquí a nivel Suramérica, Cono Sur, también se maneja bastante el tema del Lean Six Sigma. Y una certificación, como decía, existen dos modalidades, entonces también así mismo varía el precio. Entonces, a nivel cinturón amarillo puede estar en los $700 presencial en vivo y el tema de consultar los contenidos está alrededor de los $500. De todas maneras, en nuestra página web podrán encontrar en nuestra sección de recursos Lean Six Sigma, podrán encontrar efectivamente
todo el nivel de detalle al nivel Lean, incluso de las especializaciones que manejamos y que certificamos directamente con el Lean Six Sigma Institute. Nosotros generamos un valor agregado y es, además de que ustedes se capaciten en eso, nosotros contamos con todo un montón de plataformas tecnológicas que les va a ayudar a apoyar muchísimo mejor las organizaciones. Entonces, por ejemplo, a nivel de Lean Logistic, en Lean, en términos de logística, nosotros contamos con nuestra propia plataforma para realizar esquema de seguimiento en vivo a las diferentes flotas de transporte que se puedan tener para sacar todos los indicadores de seguridad vial y demás, pero pues todo enfocado siempre a generar resultados tangibles a través de Lean, aplicado también en temas de tecnología. Entonces, la alianza que tenemos es muy interesante y el valor agregado es lo que nos ha logrado diferenciarnos totalmente. Bueno, Fabián, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias a todos por este espacio el viernes. Espero que hayan aprendido muchísimo y pues claramente nuestra página web está abierta a todos ustedes para que puedan consultar el material que gusten y puedan descargar. Bueno.